Muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día 10 de junio del año 2025 a las 5 de la tarde. Entonces procedemos a dar lectura al orden del día. Primero, lectura de aprobación de orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente de la presente sesión, académico de número doctor Rodrigo Llano. Cuarto, presentación del libro La profesionalización de la historia en Colombia, a cargo de los académicos correspondientes Alexander Betancur Mendieta y Renzo Ramírez Vaca. Quinto, votación de la candidatura del doctor José David Cortés Guerrero como académico correspondiente. Sexto, votación de las actas número 14 correspondiente a la sesión del 8 de abril y 15 del 29 de abril. Anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión y octavo, clausura a cargo del señor presidente de la sesión. Muy bien. ¿Aprueban el orden del día? Queda aprobado. Aprobado. Muy bien. Segundo, verificación del quórum. 11 académicos y lo que sea. Entonces, registramos que disponemos de quórum para deliberar y para decidir. Tercero, saludo al señor presidente de la presente sesión académico de número doctor Rodrigo Llano Izaza. Bueno, es un gusto tener hoy a dos historiadores como Renzo y como Alexander aquí, que han escrito un estudio bastante profundo sobre la profesionalización de la historia en Colombia. La historia desde Henao y Arrubla, que nos impuso la hegemonía conservadora, era una historia centralista, blanca, heterosexual y católica. Ahí no cabíamos todos los colombianos. Por eso las academias en parte se dedicaron a quemarle incienso a los próceres y no había un proceso de análisis frente a la realidad colombiana como se está haciendo hoy. Y tal vez eso fue lo que llevó a muchos historiadores a formar la nueva historia y a otros a ir conformando facultades en donde hubiera programas de historia y donde se enseñaran las herramientas para hacer una buena historia. Esas herramientas fueron las que llevaron pues finalmente a este libro y es lo que hoy nos van a contar Alexander y Renzo en esta exposición. Les agradezco muchísimo su presencia. Competir contra un partido Colombia-Argentina no es fácil, pero la voluntad de ustedes es admirable. Muchísimas gracias por su presencia y a los que están conectados virtualmente también muchas gracias y podemos seguir con el orden del día, señor secretario. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Punto número 4. Presentación del libro La profesionalización de la historia en Colombia a cargo de los académicos correspondientes Alexander Betancur Mendieta y Renzo Ramírez Vaca. Entonces, procedo a hacer la presentación de los autores del libro. El doctor Renzo Ramírez Vaca es doctor en Historia de la Universidad de Gotemburgo, magíster en Historia e historiador de la Universidad Estatal de Voronezh. Es profesor titular adscrito al Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y de la Asociación Colombiana de Historiadores. El doctor Alexander Betancur Mendieta es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Realizó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas y de Maestría y Doctorado en Estudios Latinoamericanos de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, con base en eso, procedemos a hacer la presentación. ¿Quién es el que va a presentar primero? En primer lugar, Alexander Betancur. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes y a los que están ahí virtualmente. Le agradecemos el espacio a la Academia Colombiana de Historia por
para poder presentar este trabajo en un día como hoy. También nosotros aprovechando, tanto en el caso de Renzo y yo que estamos fuera de la ciudad de Bogotá, poder encontrar este espacio y poder hablar de este trabajo en el que la academia es coeditora del libro. Entonces, este libro fue el resultado de una coyuntura. Pasamos la siguiente. ¿Mm? No, aquí, allá. Entonces, ahí está la imagen de la primera reunión que tuvimos virtual en plena pandemia. Y básicamente todo arrancó por una pregunta que nos hacíamos Renzo y yo en el confinamiento, de bueno, oiga, ¿y cuándo fue el primer Congreso Colombiano de Historia? Andamos en el 19, ¿y cuándo fue el primero? ¿Y quién lo hizo? ¿Y cómo se hizo? ¿Y esto qué fue? ¿Cuándo apareció la Asociación Colombiana de Historiadores? Entonces, bajo esa pregunta salieron muchas más preguntas. Y comenzamos a reunir a colegas de todo el país y empezamos con esta reunión virtual que se ve ahí. Renzo tenía barba, yo tenía más pelo en aquel momento. Damos la siguiente, por favor. Sí, ya, pues, ya hace 5 años. Damos a la siguiente, por favor. Porque aquí hay un poco de las personas que estaban ahí y fue obviamente muy difícil conseguir porque, bueno, no toda la gente tenía el internet, no todos estaban disponibles, no se sabía, no contestaban a los números que teníamos o a los correos. Y entonces ahí fue el momento en que se fue construyendo de manera colectiva con los colegas que iban participando en estas reuniones las preguntas que íbamos a abordar, porque ya al avanzar en las reuniones se iban apareciendo varios problemas, varios temas para estudiar, como era el caso de los fundadores de los programas de historia en el país. La pregunta es si los programas de ciencias sociales son programas de historia o no, que es también la vieja discusión con lo de la norma de la enseñanza de la historia en las escuelas, que si es una materia o si es parte de las ciencias sociales. O sea, todo ese debate salió ahí y también se vio en todas las otras reuniones que tuvimos. Nosotros teníamos el interés de presentar los avances del trabajo en el congreso que se iba a realizar en el año 2021, pero ese congreso se aplazó y al final nos reunimos en el año 2023 en Cartagena. Por ahí estaban las fotos, pero bueno, algo pasó ahí en la máquina, como dicen en el automovilismo, los fierros no tienen palabra, ¿cierto? Entonces, pues bueno, por ahí les iba a mostrar, bueno, ahí hay otra de las diapositivas, ¿sí? Por acá está don Renzo ahí escondido allá de la luz, está también los colegas de ahí de la Universidad de AFIT, también el presidente de la academia andaba por ahí, en fin. Entonces, fuimos avanzando en esto hasta que llegamos acá al Congreso Colombiano de Historia del 2022. Tuvimos una participación muy grande en esa sesión. Aquí vemos también uno de los miembros de la academia, el colega de Ocaña, unas colegas de Huila, de Boyacá. Ese fue el salón que teníamos ahí en el Palacio Naval o el Museo Naval de Cartagena. Fue muy interesante, fueron 2 días muy intensos de discusión y de conocernos además, porque esa fue la vez que nos vimos en persona, ¿sí? No todos pudieron asistir al congreso, pero ya ahí tomó forma el libro, fue tomando forma el libro. Como se ve, por ejemplo, en esta imagen, ya hay una mezcla generacional allí y además regional, porque nuestra intención todo el tiempo fue abarcar todo el país. El lío ya en la práctica
fue que, bueno, no todos los autores que invitamos pudieron o no mandaron el texto, etcétera, etcétera, para que tuvieran la cabida allí, pero nuestra intención desde el principio fue que hubiese un texto de La Guajira y un texto del Amazonas, un texto del Casanare y un texto de Nariño. Y bueno, casi lo logramos, pero bueno. Y entonces, y además había muchos jóvenes ahí y otros veteranos y otros en la Edad Media. Y bueno, el libro entonces propiamente tal es un libro que trabaja una serie de temáticas que están hoy muy en boga en el ámbito de la historiografía contemporánea, que es el papel que tiene la aparición del profesional de la historia, de los profesionales de las ciencias sociales y las humanidades, y las condiciones materiales de esa situación. Porque, digamos, no puede existir, como por poner un ejemplo, una editorial como Tercer Mundo Editores, para poner un ejemplo que todos conocemos, sin que hubiera un público lector como el público universitario de los años 60. O sea, van encadenados. Como hay lectores, se puede haber una editorial. Tercer Mundo Editores no tendría sentido en 1900. ¿Sí? Sin embargo, en los años 60 ya tenía sentido. Ese es un poco el escenario que está detrás de las preguntas que nosotros nos hicimos en el libro, que es lo de la producción del conocimiento histórico, lo de los historiadores como tal y la difusión de ese conocimiento. O sea, son ese entramado de procesos que están allí. Obviamente el libro no es exhaustivo en este asunto. El libro nosotros lo asumimos como un punto de partida. Es la recopilación de una información básica que después los que nos van a seguir van a desarrollar de mejor manera. O los que ya lean los textos y digan, oiga, aquí como que le falta esto, debió haberse hablado de aquello, o ¿por qué no explorar algo que no se estudió? O sea, el libro nunca ha pretendido ser completo y total, no. Es más bien una invitación a hacer, porque ahí podemos entender cómo primero se produjo conocimiento, cómo se relacionó el conocimiento profesional con el conocimiento que ya existía. O sea, los historiadores de la nueva historia, comentaba el doctor Rodrigo Llano hace un rato, pues no partían de la nada, ya habían obra escrita, ya estaba José Manuel Restrepo, ya estaba José Manuel Grut, se partía de ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo que queremos explorar aquí es, bueno, estaba ese conocimiento, cómo comienza a transformarse en los diferentes ámbitos institucionales. En este caso, pues están los centros de historia en primera instancia, las academias, luego los departamentos de historia de las distintas universidades, y también se va mostrando la temporalidad, porque el asunto, digamos, de los estudios historiográficos hasta ahora se había centrado mucho en Bogotá. Entonces, yo coloco ahí el ejemplo en la introducción de que cuando salió Historia al final del milenio para conmemorar una fecha X del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, entonces se hablaba como la historiografía colombiana, pero en ese momento ya estaba la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, que habían producido cosas. ¿Sí? Entonces, la idea es mostrar estas dimensiones y ver el montón de temas, de problemas, de materiales que hay por estudiar y por hacer. Entonces, fuimos avanzando en esas tres secciones. Entonces, hay una primera sección que tiene que ver como con los antecedentes de ese conocimiento, o sea, la creación, por ejemplo, de una institución como el Archivo General de la Nación. Nosotros queríamos incluir allí la Biblioteca Nacional, al final por X o Y razón no aparecieron, pero está el Archivo General de la Nación, está el Instituto Colombiano de Antropología, que es también un importante antecedente de los conocimientos históricos. Ahí hay un trabajo muy interesante sobre esto. Y también todo ese trabajo que implicó tanto la Academia Colombiana de Historia, que tiene obviamente su capítulo allí, y también el trabajo de los manuales de historia, cómo se aprendía la historia a finales del siglo
XIX, principios del siglo XX, esos materiales y cómo circulaba el conocimiento histórico. Entonces, toda esta primera parte tiene que ver con esos antecedentes. Luego viene la segunda parte que tiene que ver ya con la creación de los espacios institucionales en las universidades, la creación de los departamentos de historia, la formación de historiadores profesionales y la aparición de departamentos en diferentes ámbitos del país, en Bucaramanga, en Medellín, en Cali. Y en la tercera parte están los lugares donde hoy todavía no hay unos departamentos de historia o los programas de historia son recientes. Y ahí hay un detalle que es muy interesante, que es una convivencia que tenemos hoy en día, que es esa convivencia entre los departamentos de historia o de ciencias sociales de las universidades y las academias regionales de historia. Conviven, están en el mismo espacio y trabajando problemas similares o con la pertenencia de miembros de esos departamentos en las academias, como ocurre aquí en este momento. Entonces, en esa tercera parte hay varios ejemplos de estos casos, por ejemplo, en el Caquetá, en Nariño, en los Llanos, ¿sí? Y que son trabajos además hechos por gente joven y que, digamos, muestra todas las posibilidades que tiene el conocimiento histórico hoy en día. Entonces, yo no voy a ahondar en el contenido ni en las preguntas que hay allí, solo paso así muy rápidamente para mostrar acá casos, ¿no? La pedagógica de Tunja, la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, la de Antioquia, la del Valle, la de los Andes, la del Rosario, la de Cartagena, del Cauca. O sea, estas son todas las universidades donde hay departamentos de historia y de ciencias sociales hoy en día, la del Tolima. También ha habido cosas extraordinarias, por ejemplo, como ocurre en Pereira, ¿no? Que es en la Universidad Tecnológica de Pereira. Hay una maestría en historia, pero no hay un pregrado en historia. Y apenas acaba de abrir el año pasado, antepasado, la licenciatura en ciencias sociales. Entonces, cosas como estos son unos fenómenos muy interesantes para ver el desarrollo del conocimiento histórico en estos lugares, ¿no? Y entonces, un poco las conclusiones serían los temas que quedan abiertos, porque toda esta información que está aquí acumulada es de preguntas que están por desarrollarse. Entonces es una pregunta como el concepto de profesionalización, que es un concepto que viene de la sociología, ¿sí? Porque nosotros allí en este libro no estamos aplicando una metodología sociológica de mediciones de cuántos libros sacaban, cuántas tesis había, etcétera, etcétera. Pero ese concepto está ahí. Y es un concepto que en el ámbito de las ciencias sociales hoy en día ha ido abriéndose paso, ¿no? Para ir entendiendo el paso del letrado al experto, ¿sí? Y que nuestras sociedades son lugares de convivencia de realidades simultáneas en la actualidad. Está esta otra pregunta. El diálogo que debería existir entre ese conocimiento y ese conocimiento experto y profesional con las necesidades de la sociedad. Ese es un debate que tenemos hoy en día, el debate que tenemos de historia y memoria. Entonces, porque hoy en día tenemos una enorme predominancia del testigo, de la memoria, como la verdad, ¿cierto? Pero ahí falta el trabajo de la historia, el trabajo de la investigación histórica, que tiene una relación de tensión y de, digamos, esa tensión es producto de quien tiene fama, ¿cierto? Y hace falta hacer este trabajo. Entonces, ese diálogo entre esta realidad que estamos viviendo nosotros, del conflicto colombiano posbélico o del conflicto que se esté desarrollando ahora, con respecto al trabajo que se hace desde la universidad y desde el saber experto. Y por último, cómo relacionar la práctica de la historia como disciplina con los diversos usos que tiene la historia. Porque hay un uso que nosotros como que no somos conscientes de él, pero que es muy importante.
el turismo. ¿Sí? El turismo vive del conocimiento histórico y arqueológico. Y nosotros no le hemos dado el lugar a esto. Entonces resulta que los guías es el taxista, ¿cierto? No tenemos una profesionalización de los guías. Bueno, eso puede ser una generalidad. De pronto alguien de Cartagena ahorita llama y dice, no puede ser que esté diciendo esas cosas. Mi punto es, necesitamos tener una relación estrecha del conocimiento histórico con una economía como la del turismo, que de unos años para acá se ha vuelto tan importante para Colombia, ¿sí? Porque ya uno, a diferencia de lo que ocurría hace unas décadas atrás, ya hay un montón de aviones llenos de gente del extranjero que viene. Yo recuerdo en los años 90 en Pereira que había 3 canadienses y era la novedad, ¿cierto? No habían extranjeros por allá, ¿sí? Ahora esos aviones están llenos de gente de todas partes del mundo, pero hay un vacío. En Pereira no hay archivo histórico ni hay un museo histórico. No hay, no existe. Y no ha habido forma de mover esa cosa. Dejo la propaganda por ahí, ¿sí? Entonces, es muy importante estas preguntas que son las que se derivan del libro y que es la invitación a que lo exploren, a que lo conozcan, a que lo vean, a que lo cuestionen y sobre todo a que hagan un mejor trabajo que el que hicimos, ¿sí? Ese es el plan. Muchas gracias. Muy bien, distinguidos miembros de la Academia Colombiana de Historia, estimados colegas, historiadores, también querida comunidad académica virtual. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en esta casa centenaria del saber histórico nacional para presentar una obra que considero fundamental para comprender nuestra trayectoria disciplinar. El libro Profesionalización de la Historia en Colombia, Antecedentes, Carreras e Instituciones, que ha sido coeditado con Alexander y quien les habla Renzo Ramírez y publicado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la Academia Colombiana de Historia y la Pontificia Universidad Javeriana. Que sea precisamente en los salones de esta academia donde presentemos esta obra no es casualidad, sino es una decisión simbólica. La Academia Colombiana de Historia, fundada en 1902, ha sido testigo privilegiado y protagonista activo de la transformación que documenta nuestro libro, el paso de una historia aficionada y patriótica a una disciplina profesional y académicamente rigurosa. Y esta institución, que durante más de un siglo ha custodiado la memoria nacional, nos recuerda que la historia de la historia es también la historia de las instituciones que la albergan y la proyectan. Esta obra colectiva no es simplemente una recopilación de datos sobre programas universitarios o una crónica institucional, representa un ejercicio historiográfico de autorreflexión disciplinar, un esfuerzo sistemático por comprender los procesos sociales, intelectuales y políticos que han dado forma a la historia como profesión en Colombia. Se inscribe en lo que podríamos llamar la historia social del conocimiento, un campo que examina cómo se construyen, se legitiman y se transforman los saberes en contextos específicos. El volumen es un estado del arte sobre la formación de la disciplina histórica en Colombia y un inventario crítico de las diversas formas de hacer historia que se practican en las instituciones colombianas. Y a través de sus páginas pues trazamos una geografía del conocimiento histórico nacional, una cartografía intelectual que reconoce tanto los centros consagrados como las periferias creativas, tanto las tradiciones consolidadas como las innovaciones emergentes. Ahora, para comprender el proceso de institucionalización debemos remontarnos a los antecedentes decimonónicos de nuestra parte y práctica historiográfica. En el siglo XIX, la escritura de la historia en Colombia se diferenciaba sustancialmente de la disciplina autónoma que conocemos hoy. Las figuras fundacionales de nuestra historiografía nacional, como José Manuel Restrepo, Joaquín Acosta
José Antonio de Plaza, entre otros, fueron pioneros admirables, pero su trabajo, aunque significativo, constituía una narrativa del pasado guiada por la retórica clásica con un propósito moralizante y cívico-patriótico. La historia que se concebía entonces como magistra vitae, maestra de la vida, siguiendo la tradición ciceroniana que buscaba extraer ejemplos del pasado para la instrucción moral del presente. La consulta de documentos se realizaba con frecuencia como una recopilación de pruebas destinada a emitir juicios o respaldar aseveraciones preestablecidas, siguiendo métodos más próximos a la práctica jurídica que a la investigación histórica sistemática. Las obras elaboradas generalmente por letrados, eclesiásticos y médicos en sus momentos de ocio intelectual coexistían con textos de carácter popular destinados a movilizar emociones patrióticas y difundir paradigmas cívicos, no a desarrollar una investigación metódica del pasado. Así que la precariedad material del oficio histórico en el siglo XIX era evidente. Escaseaban los archivos organizados y las bibliotecas especializadas, y no existía un mercado de lectores amplio que pudiese sustentar exclusivamente esta labor intelectual. Los historiadores de la época eran necesariamente profesionales de otros campos que dedicaban tiempo parcial a la escritura histórica, motivados más por un deber cívico que por la vocación académica. Ahora, un momento decisivo en la institucionalización del saber sobre el pasado fue la creación de la Academia Colombiana de Historia en 1902, durante los gobiernos de la Regeneración. Su objetivo inicial no fue, en stricto sensu, la profesionalización de la disciplina, sino la construcción de una narrativa patriótica coherente que promoviera una identidad y conciencia histórica nacional anclada en un pasado común y compartido. Así que la Academia se centró desde sus inicios en una investigación sistemática en archivos nacionales, la publicación de la Biblioteca de Historia Nacional y la edición de su órgano de divulgación, el Boletín de Historia y Antigüedades, publicación que se mantiene hasta nuestros días como un testimonio de la continuidad institucional. Sin embargo, su enfoque historiográfico permaneció durante décadas en el culto a los héroes y la exaltación de la historia militar y política, defendiendo un canon narrativo que articulaba la historia institucional con la nacional y exaltaba los valores hispánicos y el cristianismo como fundamentos de la identidad colombiana. Esta academia pionera cumplió, no obstante, funciones fundamentales. Estableció estándares para la publicación de documentos históricos, creó redes intelectuales entre investigadores del pasado y sentó las bases institucionales que más tarde permitirían el desarrollo de una historiografía más profesional y académicamente rigurosa. Un capítulo fundamental, aunque subestimado, en la genealogía de la profesionalización histórica fue el de la Escuela Normal Superior, activa entre 1936 y 1952. Esta institución, creada durante la República Liberal, funcionó como una verdadera cantera para la gestación de las ciencias sociales en Colombia, incluida la historia, al introducir teorías sociales contemporáneas y fomentar una aproximación más laica, científica y moderna a la construcción de la nación. La escuela representó un laboratorio pedagógico y epistemológico donde se experimentaron nuevas formas de enseñanza e investigación en ciencias sociales, y allí se formaron muchos de los intelectuales que posteriormente impulsarían la renovación de los estudios históricos en el país, estableciendo un puente crucial entre la historia tradicional del siglo XIX y la nueva historiografía profesional que emergería en las décadas siguientes. Ahora, el nacimiento de la historia como profesión académica en Colombia se atribuye con justicia al magisterio extraordinario de don Jaime Jaramillo Uribe. La Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, fue el escenario fundamental de esta transformación histórica. En 1962 se estableció la sección de Historia de Colombia y América en la Facultad de Filosofía y Letras, sentando las bases para la creación del Departamento de Historia en 1965, donde se formarían los primeros historiadores profesionales del país bajo la dirección magistral de Jaramillo Uribe. Este nuevo enfoque
priorizó la investigación sistemática y la formación de un profesional capaz de establecer la verdad histórica a partir del rigor empírico, la consulta exhaustiva de fuentes primarias y la aplicación de métodos científicos al estudio del pasado. Se trataba sin duda de un cambio paradigmático de la historia como ejercicio literario y patriótico a la historia como disciplina académica con protocolos propios de investigación. Un hito decisivo en este proceso fue la fundación del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura en 1963, también dirigido por Jaramillo Uribe. Esta revista, en franco contraste con la historiografía académica tradicional, se enfocó en el periodo colonial con énfasis en la historia de Colombia desde una perspectiva socioeconómica y cultural, promoviendo el rigor empírico, la divulgación de documentos inéditos y la adopción de marcos teóricos provenientes de las ciencias sociales. Luego hay un proyecto innovador, La Nueva Historia, formalmente lanzada en 1976 con la antología editada por Darío Jaramillo Agudelo. Se propuso descubrir el carácter nacional a través de la investigación rigurosa del pasado, acudiendo a la historia económica, social y regional, e incorporando métodos y perspectivas de otras ciencias sociales como la antropología, la sociología y la economía. Y esta corriente historiográfica representó una ruptura epistemológica con la historiografía tradicional. Frente a la historia política y militar predominante, la nueva historia privilegió los procesos sociales, económicos y culturales. Frente al enfoque biográfico centrado en grandes personajes, propuso el estudio de las estructuras, mentalidades y vida cotidiana. Frente a la narrativa nacional homogénea, desarrolló perspectivas regionales y locales que reconocían la diversidad del territorio y las poblaciones colombianas. En los años 80 esta corriente evolucionó hacia una historia social con énfasis cultural, influenciada por la tercera generación de anales, el marxismo británico y la microhistoria italiana. Surgieron nuevas temáticas con la historia popular, las mentalidades, los estudios microhistóricos y lo que se denominó violentología ante el pasado del conflicto interno. Esta diversificación temática y metodológica enriqueció de modo significativo el panorama historiográfico nacional. Nuestro libro también documenta cómo esta profesionalización se expandió más allá de la capital, donde también son importantes los aportes de la Universidad Pontificia Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, entre otras, configurándose así una red nacional de programas de historia. La Universidad del Valle, pionera desde 1963, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con su maestría en Historia en 1973, considerada por sus profesores la primera del país en su campo, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Cauca, la Universidad del Tolima y la Universidad de Cartagena, entre otras, han contribuido decisivamente a la formación de historiadores con perspectivas críticas e interdisciplinarias. Esta expansión regional ha generado múltiples beneficios para la disciplina, la diversificación temática y metodológica, con el desarrollo de especialidades en historia urbana, tenencia de la tierra, educación, conflicto armado, historia del arte, historia y cine, biografías intelectuales, movimientos sociales, relaciones iglesia-estado, historia económica, colonial, cultural, local y regional, política, género, salud y medicina, historia de las mujeres y la familia e historia de las ideas. Posteriormente se han desarrollado proyectos editoriales especializados de alta calidad académica, revistas como Historia y Sociedad, Historelo, Historia y Espacio, El Taller de la Historia, Nuevas Lecturas de Historia, Historia y Memoria, Historia Caribe y Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, han consolidado espacios de debate académico y han proyectado la producción historiográfica colombiana hacia audiencias nacionales e internacionales. Un aspecto fundamental de la maduración disciplinar ha sido la creación de programas de posgrado en los cuales los historiadores han sido líderes, sobre todo en programas en historia archivística y ciencias humanas y sociales. Estos programas han elevado de modo significativo los estándares de formación, han promovido la investigación original y han facilitado la inserción de los historiadores colombianos en redes académicas internacionales. Los doctorados en historia particularmente han representado un salto cualitativo en la formación de investigadores capaces de producir conocimiento historiográfico de frontera, contribuyendo no solo al conocimiento del pasado colombiano, sino también a los debates teóricos y metodológicos
de la disciplina a nivel internacional. La profesionalización de la historia en Colombia también se ha manifestado en la creación de espacios de intercambio académico como los Congresos Colombianos de Historia, convocados especialmente con el respaldo de la Asociación Colombiana de Historiadores y las universidades públicas y privadas anfitrionas. Estos eventos han cumplido funciones múltiples: facilitar el diálogo entre historiadores de diferentes regiones y generaciones, promover la circulación de conocimientos, establecer agendas de investigación colectivas y proyectar el trabajo historiográfico hacia la sociedad en general. Hay retos pendientes y es la historia en las provincias. A pesar de esos avances significativos, nuestro libro también documenta que el proceso de institucionalización y profesionalización ha sido desigual en el territorio nacional. Existen regiones donde aún no se han establecido programas formales de historia, como en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Arauca, Casanare, Caquetá, norte de Santander, entre otras. Y en estas regiones la labor histórica ha sido sostenida por élites letradas locales, historiadores autodidactas y académicas y centros de historia regionales y locales. Su trabajo frecuentemente centrado en la memoria local, la defensa del patrimonio y la construcción de identidades regionales ha sido crucial para la preservación y difusión del conocimiento histórico. Sin embargo, estas iniciativas enfrentan desafíos significativos: la ausencia de programas formales de formación, la limitación en el acceso a fuentes documentales y la necesidad de fortalecer el rigor metodológico sin perder la riqueza de las perspectivas locales. Esta situación plantea interrogantes importantes sobre los modelos de profesionalización. ¿Debe la profesionalización implicar necesariamente la homogenización de prácticas y estándares? ¿Cómo articular la formación académica formal con las tradiciones intelectuales regionales? ¿De qué manera pueden las universidades centrales contribuir al fortalecimiento de las capacidades historiográficas provinciales sin imponer modelos metropolitanos? Ahora también hay un debate contemporáneo entre la historia y la memoria. Un desafío contemporáneo para la disciplina en su relación compleja con las políticas de la memoria, especialmente en el contexto de los conflictos sociales y políticos que han marcado la historia reciente del país. La Ley 1874 del 2017, que restableció la enseñanza obligatoria de la historia en Colombia, donde adicional a la historia de Colombia invoca la importancia del pensamiento crítico y la comprensión histórica en el contexto americano y mundial, pero también reconoce la diversidad étnica y cultural colombiana y promueve la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país, lo cual plantea nuevos retos y oportunidades para los historiadores profesionales. Este marco normativo exige el desarrollo de una perspectiva crítica que trascienda tanto el tradicionalismo patriótico como la instrumentalización política del pasado. Los historiadores deben posesionarse como expertos y profesionales capaces de distinguir la ciencia de la historia de las políticas de la memoria, que frecuentemente buscan exotizar o patrimonializar el pasado para fines políticos, turísticos o de legitimación ideológica. Este debate implica reflexionar sobre la función social de los historiadores en una sociedad en proceso de construcción de paz. Así que también hay preguntas: ¿cuál debe ser el papel de la historia profesional en los procesos de memoria histórica? ¿Cómo articular el rigor académico con las demandas sociales de verdad y reparación simbólica? ¿De qué manera pueden los historiadores contribuir a la construcción de una memoria crítica que evite tanto la instrumentalización política como la evasión académica? Ahora bien, nuestro volumen se organiza en 3 partes que reflejan la complejidad del proceso estudiado. Ya señalábamos que la primera parte examina las formas tempranas de producción académica en academias, archivos y ámbitos extrainstitucionales antes de la profesionalización universitaria, y allí se destaca el papel pionero del Archivo General de la Nación, las academias de historia regionales y los vínculos entre historia y antropología durante el siglo XX. Y la segunda parte pues reconstruye esa emergencia de programas universitarios en distintos momentos y regiones, desde el emblemático Departamento de Historia de la Universidad Nacional hasta experiencias más recientes de universidades en Cartagena, Cauca, Santander, Caldas y Tolima, entre otras. Y este bloque documenta la diversidad de trayectorias, enfoques pedagógicos, debates internos y relaciones con las ciencias sociales afines.
Y la tercera parte visibiliza aquellas regiones que sin contar con programas formales de historia han cultivado un campo intelectual en torno al archivo, la enseñanza, la memoria y el patrimonio. La inclusión de esas experiencias constituye una apuesta consciente para descentralizar la mirada historiográfica y ampliar los márgenes de lo que entendemos como profesionalización del oficio. Unas reflexiones finales, pensando en la historia como una construcción colectiva. Este libro pues es un balance como una invitación, un balance que nos permite comprender de dónde venimos como comunidad académica, cuáles han sido nuestras apuestas institucionales, nuestros logros y nuestras limitaciones, y es una invitación a continuar el trabajo de construcción colectiva de una disciplina que a pesar de sus crisis y de desafíos sigue siendo fundamental para comprendernos como sociedad. La historia de la profesionalización de la historia en Colombia demuestra que las disciplinas académicas no surgen de modo espontáneo ni se desarrollan de manera lineal. Son construcciones sociales complejas que resultan de la intersección entre factores institucionales, políticos, intelectuales y culturales. Y comprender estos procesos nos ayuda a reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas actuales y a proyectar estratégicamente el futuro de la disciplina. Como bien lo recuerda la profesora Juan Marín Leós en la presentación de este volumen, el sentido de la historia no se agota en su utilidad inmediata, sino que revela en su capacidad de interpelarnos críticamente sobre lo que somos, lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. La historia es fundamentalmente una forma de autoconocimiento colectivo y los historiadores tenemos la responsabilidad de custodiar y enriquecer esa función social fundamental. Agradecemos a todos los autores y autoras desde sus regiones, universidades y trayectorias que aceptaron el desafío de escribir sobre su experiencia institucional sin caer en la exaltación acrítica ni en el lamento nostálgico. Cada capítulo constituye un acto de memoria profesional que fortalece nuestros saberes colectivos. Agradecemos también a las entidades coeditores, a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, a la Academia Colombiana de Historia y a la Pontificia Universidad Javeriana por respaldar esta iniciativa en un momento en que la reflexión sobre el papel de las humanidades en las universidades y en la sociedad es más urgente que nunca. Estimados colegas, les entregamos esta obra con la convicción de que la historia también debe reflexionar sobre sí misma, que el oficio de historiar requiere tanto de archivos y teorías como de una ética de cuidado institucional, porque en última instancia la sofisticación de la mirada sobre nuestra nación depende de la continua profesionalización y el permanente perfeccionamiento del trabajo de los historiadores. La historia, lejos de ser un saber estático, es un campo dinámico en constante construcción, siempre dialogando con su presente y anticipando responsablemente su futuro. Este libro es testimonio de esa vitalidad disciplinar y una invitación a continuar escribiendo colectivamente la historia de nuestra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Estamos? Ya. Muchísimas gracias a los académicos Renzo Ramírez y Alexander Betancourt por su presentación y por supuesto abrimos a las preguntas de los quienes están presentes en esta sesión para que formulen preguntas a los expositores. Entonces, no sé cómo quieren ustedes distribuirse la contestación de las preguntas. Tenemos una primera. Muy buenas tardes, doctor Alexander, doctor Renzo. Soy el mayor Blas Martín Cuesta Huertas, soy académico de la Academia Colombiana de Historia Militar, docente de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Quiero pues primero que todo felicitarlos porque ya tuve la oportunidad de visualizarlo, no leerlo, visualizar el trabajo, y es un trabajo amplio, extenso y duro que lo que hicieron ustedes. Y pues mi pregunta y de pronto
lo que queda de pronto en el ámbito es, no de pronto dieron la posibilidad de ver lo que es la historia militar. ¿En qué me refiero? La historia militar ahorita tiene en nuestro campo, en nuestro país ya tiene un amplio desarrollo. A nivel institucional, la Escuela Militar de Cadetes cuenta con el Departamento de Historia Militar también. No somos tampoco, no egresamos historiadores, pero desde 1907 en cada programa académico que se ha formulado con las misiones extranjeras, con las participaciones de toda esa modernización que ha habido en el tiempo, siempre ha existido o ha estado la historia militar en la formación de los oficiales del ejército. ¿Por qué? Porque ahorita en el PEP de Ciencias Militares, el oficial, el subteniente, está en condiciones de mantener y conservar la historia. Esa es una de las condiciones de nuestro PEP como historiador militar. También a nivel escuela militar tenemos nuestra maestría en historia militar, la cual ya tiene varias cortes y pues ha generado varios trabajos también en publicaciones que están indexados, muchos en nuestra revista científica, otros con semilleros de investigación, también históricos en la revista Brújula. Hemos tenido la oportunidad de participar también en los congresos de historia. Últimamente hemos tenido las mesas de historia militar, donde pues he tenido la fortuna de estar en Cartagena y estuve en Ibagué el año pasado. Estamos aspirando a estar en Pasto el próximo año también. A nivel ejército, contamos con nuestro centro de estudios históricos, de los cuales uno de los directores es fue en su momento el señor coronel Jorge Mauricio Cardona, que es miembro académico de la academia, valga la redundancia, y también es sello editorial. Entonces, ya históricamente, pues hemos tenido aquí en la academia a los señores oficiales, a mi general Álvaro Valencia Tovar, a mi general Durán Pombo, a mi general Ibáñez, el Almario, entre otros, pues no sé, me dejé olvidar ahorita el doctor Altamar. Y pues a nivel Escuela Superior de Guerra, pues tenemos aquí a mi coronel Espitia, que maneja todo lo que es memoria histórica en la Escuela Superior de Guerra. Entonces, no sé si de pronto se quedaría ese espacio, o ahí, como decía el doctor Alexander, entre las preguntas que hay, no sé si a un futuro poder incorporar también este capítulo, que pues creo que también es importante porque los militares desde la independencia hemos sido actores de la historia de nuestro país, bien en cualquiera de las situaciones, y pues ya en estos últimos días, en estos últimos años, pues también se está involucrando lo que es la memoria histórica, pues haciendo la salvedad entre memoria histórica e historia. Esa es de pronto la pregunta. ¿Respondemos de una vez? Sí. Bueno. Es que efectivamente es un vacío, es una falta que está ahí, como muchas otras, y obviamente sí es un ámbito de exploración muy importante, además con todo este recorrido que usted nos ha comentado. Creo que ahí la falla está en que no prestamos servicio militar los dos, cuando nos tocó. Entonces ese es uno de los detalles. Pero bueno, por lo que nos comenta, efectivamente es un tema que hay que considerar. La verdad, bueno, en mi caso yo no lo había visualizado. Ujú. Bueno, yo quiero comentar también que pues lo hemos advertido en todo este proceso, hay vacíos en términos institucionales, vacíos en términos de apuestas a evaluar el oficio en otras regiones también del país. Pero también hay una esperanza y una promesa, que es la de continuar con este ejercicio historiográfico, de tal manera que podamos incluir, digamos, a estas instituciones, a esas experiencias de formación investigativa que en este primer volumen no fueron incluidas por diferentes razones. Diría yo que ajenas a nuestra voluntad, básicamente.
Entonces, bienvenido a su aporte. Al oírlos hablar a los dos, porque prácticamente lo que ustedes hicieron fue un poco contar casi nuestra vida, lo que ha sido nuestra vida, y quiero empezar señalando un poco mi alegría, mi contento de ver esa historia tan compleja que hemos vivido y que somos parte. Así que prácticamente yo no quiero hacer una pregunta, yo quiero comentar mi agrado de verlos a ustedes en esa maravillosa síntesis de ambos sobre el libro. La pregunta que yo haría sería un poco, recurriendo a las preguntas, el final, las consideraciones finales de ambos, es un poco, ¿cómo ven ustedes desde el libro experiencias, por ejemplo, como el grupo de memoria histórica, las colecciones de libros de memoria histórica, las comisiones de la verdad, etcétera, toda esa tradición que realmente no es estrictamente historia, pero que se nutre de la historia. Claro. Mi experiencia personal, estuve asesorando al padre Pacho de Rú en la Comisión de la Verdad, y prácticamente lo que yo hacía era simplemente poder dialogar los informes de las regiones con la historia acumulada. Entonces, no sé cómo vean ustedes ese esfuerzo que es un poco por fuera de la historia institucional. Pero que es un diálogo necesario porque es nuestra historia en todo caso. ¿Sí? Claro, y toda esa producción ha sido muy vasta, especialmente el Centro de Memoria Histórica, todos esos informes que se entregaron, que se elaboraron, que es necesario conocer, el informe de la comisión, que es necesario leerlo, estudiarlo, porque justamente algo que, por ejemplo, yo discuto siempre en mis clases con los estudiantes colombianos es, miren, a nosotros todavía nos hace falta cosas básicas que todavía no hemos hecho. Por ejemplo, ahorita como lo comentaba el compañero que hablaba de lo de la historia militar, también en el caso de los grupos alzados en armas, no hay historias. O sea, la historia que nosotros sabemos de las FARC es lo que dijo Jacobo Arenas y sus militantes, pero un trabajo histórico de un movimiento como este, hay que hacerlo, todavía no se ha hecho. ¿Y de dónde se parte? De los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, de lo que hizo la Comisión de la Verdad, de todos esos testimonios que hay y que son necesarios para hacer una síntesis y comenzar a construir el futuro. Nosotros necesitamos construir el futuro. Entonces, claro, es un legado importantísimo. Y igual lo de las comisiones de la verdad y los intentos de negociación de paz, fallidos y logrados, hay que tenerlos muy presente para escribir nuestro presente y nuestro futuro. Eso es lo que yo creo. Sí, yo quiero englobar precisamente esa observación con el hecho de que estamos en unos tiempos en los cuales los actuales y los futuros historiadores pueden contar con un acervo documental que nunca, digamos, en los inicios de todo este oficio en el contexto republicano se hubiese pensado, ¿no? Estoy pensando en el impacto, por ejemplo, de la revolución de la informática, ¿cierto? Toda esa información que nos ofrece el ciberespacio en estos tiempos de cambio en cuanto a la información y acceso a la misma. Y con ello también incluyo todo este trabajo alrededor, digamos, de los fenómenos de violencia y de conflicto que ha vivido el país cíclicamente a través de toda su historia. Por esa razón, lo que he observado en los últimos años es que efectivamente hay nuevas líneas de investigación que tienen que ver con la problemática de las víctimas, que tienen que ver también con las discusiones alrededor de metodologías acerca de cómo hacer uso de esas fuentes y, por supuesto, en función de crear más conocimiento histórico y en el contexto, digamos, de la formación de nuevos investigadores a nivel de maestría y de doctorado. Creo que hay una perspectiva bastante interesante y hay un potencial en el uso de las fuentes que para esta línea temática
hay que señalarlo y hay que advertirlo, los historiadores estuvieron muy distantes, ¿no? A lo largo del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Digamos que la problemática del conflicto y todo lo que son sus insumos realmente fueron más abordados desde el campo de la antropología, desde la sociología, la etnografía, y más bien nosotros como historiadores estuvimos un poco distantes de esa historia del tiempo presente, que ahora sí se hace como más evidente su necesidad en términos disciplinares. Un apunte más ahí a la... Sí, porque justo ahorita que Renzo comentaba de lo de la disposición de información que tenemos ahora, porque todo este trabajo que hicieron estas comisiones y estos centros está ahí. Y entonces pensaba justo cuando lo mencionó Renzo en cuando se creó esta academia. Era la guerra de los 1000 días. ¿Con qué testimonios se iban a hacer? ¿Cuáles iban a ser los referentes documentales de un momento tan crítico como ese, donde no había un acervo de información como el que tenemos ahora? Nosotros sabemos muy poco del conflicto de la guerra de los 1000 días como un asunto documental. Hay testimonios, hay literatura, hay relatos literarios, pero los soldados, las movilizaciones, la destrucción de la economía que había en ese momento, la separación de Panamá y su impacto, ese material no lo tuvieron a disposición los fundadores de esta academia. Entonces, efectivamente estamos ante una posibilidad de construir, ¿no? Sí, enorme, gigantesca, sí. Y afortunadamente, pues ahí estarán los jóvenes que nos van a ir superando en estas cosas. Esperemos. Sí. Doc, tenemos el teniente coronel Cardona, les va a hacer una pregunta. Teniente, lo escuchamos. Y lo oirá. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la palabra, pero era la teniente Loida Niño, la capitán Loida Niño que estaba preguntando por lo naval. Pero profesores, yo quisiera aportarle, además de lo que dijo, para los que no me ven, soy el teniente coronel Cardona Garita Jorge Mauricio, soy máster en Historia de la Javeriana y doctor en Ciencias Sociales Humanas de la misma Javeriana. Y con respecto a lo de historia militar, es una situación que nosotros los militares tenemos en cuanto al estudio de las batallas, no tanto como hemos tenido varias propuestas de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, sobre cómo estudiar estas batallas, y hay unos que toman la idea social, lo utilizó el general Arancibia de Chile, pero hay otros militares que utilizan la historia ranqueana, hay otros militares que la estudian desde el punto de vista como lo hacemos nosotros actualmente, que es la historia cultural con las representaciones y nosotros tenemos una propuesta que es con respecto a las leyes de la guerra que son de Carl von Clausewitz. Entonces, a través de eso nosotros analizamos todas las batallas, y obviamente no solamente batalla como batalla, sino combates, guerras, campañas, que de todas maneras lo que la utilizamos para que los errores del pasado sirvan para que el comandante del presente tenga una perspectiva y una proyección del futuro. Por eso es que tanto tenemos que estudiar esto, porque un error que se cometió en el pasado, pues quisiéramos que los comandantes no lo cometan en el presente ni obviamente en el futuro. Ese era mi aporte, y muy bueno el libro, espero poderlo leer. Me ilusioné cuando el doctor ya nos mandó en la red de historiadores la carátula, pero solamente la portada. Pero nos hubiera enviado el libro PDF para leerlo, pero bueno, sabemos que toca comprarlo. Y la capitán Loida Niño está ahí, está también, que quería hablar. Muchas gracias, muy amable y muy bueno el libro, gracias. Sí. Muy bien, gracias. Ahí Camilo. cuando lo compre. Y felicitaciones, en primer lugar, por el libro y por ese esfuerzo de darnos una visión global de la historia. Yo voy a ser muy breve, porque tenemos un tiempo, pero en otro sentido, porque estamos entre historiadores, digámoslo así. Entonces, pues, entre historiadores nos gusta hablar de historia.
Entonces, yo tengo algunas preguntas y alguna preocupación sobre su interpretación de la historiografía colombiana en el siglo XIX, que llevó precisamente a la coyuntura de la guerra civil a la fundación de la Academia de Historia. Porque estamos hablando de que todos son aficionados, pero es que en ese momento en Francia también todos eran aficionados. La profesionalización de la historia en Francia se hace hacia 1916, si mal no estoy, por Ceboñós en la Sorbona. Entonces, más bien de aficionado yo llamaría en gran medida autodidactas, que es una consideración diferente. Me acuerdo que se hablaba de Philippe Ariel, el gran historiador sobre la muerte, etcétera, se le decía que era un aficionado, pero él le trabajaba los fines de semana y sin embargo eso no impidió que fuese uno de los historiadores que revolucionó algunos campos de la historia en Francia. Porque tengo la impresión, yo no diría que una Costa es un aficionado, él estaba en Francia, él estaba también enterado en Francia. Lo mismo José María Grot, su historia civil y eclesiástica, nadie la ha hecho hoy en día. Miren este video, queridos colombianos, además, porque mientras muchos en Colombia pues esperan el partido de la selección Colombia con Argentina. Porque no es solamente una perspectiva de punto de vista ideológico, sino que él también recoge historias orales, etcétera, y las describe, porque también es un elemento muy importante, como ustedes saben, la historiografía, cómo se escribe. O Otero, que era el primer profesor de historia en la Universidad Nacional, se utiliza, porque la utilización de los documentos es lo que va a hacer en cierta forma una diferenciación muy grande, y es lo que me parece, y no voy brevemente, lo que precisamente Eduardo Posada, que lo teníamos ahí, en un comentario de la Academia dice, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar documentos, que era un poco la lección de Langlois y Ceboñós, que tampoco la debemos ver como algo completamente superado. Hace poco yo vi una entrevista a un profesor del Colegio de Francia en donde decía Langlois y Ceboñós, lo podemos leer todavía, y el mismo Bloch, que fue alumno de Ceboñós, decía, mi maestro no era tan bobo. ¿Sí? Y además toda su metodología es en parte heredada de las enseñanzas de la Nueva Señora, que era un sacerdote. Y los sacerdotes también, entre otras cosas, han desarrollado una historiografía muy importante y muchos de ellos se han formado en Roma en historia. Entonces no es que sean tampoco unos aficionados. Pero entonces yo quisiera de pronto, posteriormente, me parece muy interesante la periodización que ustedes han hecho, pero esa lectura de la Academia de Historia como unos aficionados me parece un poco simple, la verdad. Habría que leer el Boletín de Historia de Antigüedades de 100 años para ver una cosa muy heterógena, y por una razón, y con eso ya voy a terminar. Y es una de las, a mí me parece que se podría desarrollar posteriormente, es el Instituto Superior de la Academia Colombiana de Historia, que merecería una profundización mucho más grande. Y voy a terminar simplemente con una pequeña anécdota. Yo estudié en la segunda generación del Instituto Superior de Historia de Colombia. ¿Quiénes eran nuestros profesores? Luis Duque Gómez, antropología. El padre Alberto Lee López, que no era un aficionado a la historia, había tenido también formación de historia, metodología de la historia. El doctor Aguilera, podríamos decir conservador, etcétera, pero nos dio instituciones coloniales. En fin, y venían otros, el general Luis Londoño, que nos dio geopolítica y geografía. O sea que tampoco es que estaban allá en la estratosfera pensando en los héroes, etcétera. Y entre otras cosas, en el segundo año, el padre Monseñor Gómez Hoyos nos dio un trabajo muy interesante de historia intelectual sobre la independencia desde su perspectiva, mostrando cómo el neotomismo que se enseñó en el Rosario, que lo aprendieron en gran medida también todos los próceres de independencia, fue también fundamental en otras cosas. Entonces, digamos, diría yo, para concluir, que debíamos dar
un poquito más de espacio a la producción de la academia, que entre otras partes en el 60 estaba publicando la historia extensa de Colombia, que no es solamente los próceres, están los trabajos de Hacienda, están los trabajos de instituciones colombianas, están las cosas de la lengua de nuestro amigo daniense, están las cosas de Luis Duque Gómez, en fin. Entonces, concuerdo, tampoco quiero sobrevalorar las cosas, pero habría que compensar un poquito una visión, y concuerdo, de esa historiografía como simplemente de aficionados de historia patria, porque no es así. No es así. Los trabajos de Cárdenas sobre los comuneros no es historia de la patria. Los trabajos de Juan Friede, que también sobre los indígenas, no es de... En fin, y podríamos empezar a enumerar otros de Corradín, por ejemplo, que también participaron en el estudio en la nueva historia. Entre otras cosas, la nueva historia que se hace en el 70, que la valoro mucho, porque yo fui alumno de Colmenares, pues ya como usted lo ha notado, en la década del 70 ya la nueva historia no era la económica ni la social, era la de las mentalidades, etcétera, etcétera, era nueva para nosotros y muy importante, pero simplemente quería llamar a eso sin dejar de reconocer el gran mérito del trabajo. Muchas gracias por sus observaciones. Realmente su intervención nos daría para, ojalá, hacer un seminario y poder discutir con los 31 autores de esta compilación. Realmente son 31, varios de ellos, no todos, se dedicaron a hacer el estudio de los antecedentes de la profesionalización de la historia, y el debate es pertinente. Solamente que quiero señalar lo siguiente: el siglo XIX es el siglo de la historia en el mundo occidental, y sus inicios están en la Universidad Libre de Berlín con el padre de la historia, que es Leopoldo von Ranke, y el que inicia la escuela prusiana, es el que realmente institucionaliza, digamos, esas prácticas desde una mirada interdisciplinar para ese entonces, y genera una gran influencia, y eso hace que, digamos, gentes de todas partes del mundo fuesen a Alemania a estudiar historia, porque se estaba dando un fenómeno muy interesante que son las revoluciones burguesas de mediados del siglo XIX, y por ende también la necesidad de crear esas identidades nacionales que solamente se podrían lograr a través de la historia. Claro, existía el otro proyecto de las academias, ¿no? De las academias, que es un proyecto francés. Para el caso nuestro, pues en América Latina primero se institucionalizó en Brasil, luego en Río de la Plata. Nosotros lo hicimos en 1902. Son aportes también muy importantes, son procesos diferentes, escuelas historiográficas y visiones de carácter nacional, sin olvidarnos que en el siglo XIX también es el siglo de la creación de nuevas disciplinas, especialmente en las áreas de las ciencias sociales y humanidades, básicamente. Por eso emerge la historia, por eso emerge la sociología, la antropología, la etnografía, y bueno, toda esa cantidad que son decenas de ciencias auxiliares de la historia en su momento. Entonces, indudablemente que hablar de la historia decimonónica es hablar de un fenómeno historiográfico que va a tener su influencia poco a poco en el contexto latinoamericano, para no hablar solamente del caso nacional, y que por supuesto tuvo también sus limitaciones, indudablemente, pero que también tuvo una mirada positivista, obvia de la herencia rankiana por un lado, pero también de la herencia de la escuela francesa. Y yo creo que en el caso de la Academia Colombiana hay una mezcla de las dos, en términos institucionales, en términos de la creación del conocimiento histórico. Digamos que los colegas que hicieron el trabajo sobre la academia y los otros colegas, Alexander también trabajó bastante este periodo de los antecedentes, sería muy importante abrir ese debate. Sí, ahí en esa parte, bueno, no va a ser el mismo recuento que ha hecho Renzo. Yo siempre he sentido el término de aficionados como un asunto despectivo, y que viene más bien de la aparición de anales, en particular de Lucien Febvre, y los combates para la historia, desacreditando al Langlois. ¿Cómo es que dice usted Seignovos? Yo digo Seignovos. Seignovos, bueno, Langlois y Seignovos, porque los desacreditaron, simplemente Febvre los desacredita. Yo, por ejemplo, soy un
digamos, un defensor de ese tipo de trabajo que ellos hicieron. Ellos además están tomando un manual, que es un manual alemán, eh, y que era básicamente formar al profesional de la historia, con el método, con los problemas, con la forma de adaptar las fuentes. Y en ese sentido, creo que esa descalificación se coloca de una manera a posteriori. Y efectivamente uno no podía esperar que hubiera profesionales, pues cuando no habían carreras, pues cómo iba a haber profesionales, es imposible. Entonces hay un reconocimiento del quehacer que ya estaba ahí acumulado, de esas obras que son los referentes y que obviamente suponen un diálogo. Entonces justo en el capítulo que tengo ahí en el libro, parto de la anécdota de Rafael Altamira de Crevea, el primer historiador profesional español, ¿sí? Y el ámbito en el que se está moviendo, que es un ámbito de academias, y que justamente va a Francia a estos temas. Entonces, claro, hay todo un mundo de situaciones, y a mí me parece muy interesante, y por eso señalaba también en la presentación que hay una convivencia hoy en día del mundo, ese mundo institucionalizado universitario, con la existencia de las academias todavía. Entonces, eso supone unos diálogos, unas tensiones, unas dificultades también, pero bueno, son realidades, son hechos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la pregunta, es todo un mundo. Bueno, muy bien, entonces, surtido este punto, agradeciendo a los expositores, continuamos con el orden del día. A continuación, la votación de la candidatura del doctor José David Cortés Guerrero como académico correspondiente. Quiero señalar que el día 3 de junio fue enviada a los académicos correspondientes, honorarios y de número de electores la hoja de vida del postulante José David Cortés Guerrero para eventualmente elegirlo académico correspondiente de la corporación. El comité de candidaturas aprobó por unanimidad la postulación, dadas sus calidades y producción académica. Surtido este trámite, según rezan los estatutos, el candidato propuesto deberá ser sometido a votación. De acuerdo con el literal B del numeral quinto de los estatutos, la elección de los académicos correspondientes requiere la mayoría simple de votos y de no alcanzar la mayoría afirmativa, la votación será inválida. Pero en ningún caso la votación afirmativa de la candidatura puede ser inferior a 9 votos. Entonces, aclarado este aspecto, abrimos la votación entre los académicos electores. Muy bien, entonces el resultado es el siguiente. Tenemos 20 votos por el sí,
tenemos un voto negativo y tenemos 3 votos en blanco, razón por la cual entonces queda elegido el académico José David Cortés Guerrero. Procederemos a darle las indicaciones el día de mañana. Muchas gracias. Agotado este punto, entonces pasamos al punto número 6, que tiene que ver con la votación de las actas. Número 14, correspondiente a la sesión que tuvo lugar el día 8 de abril del 25, y la número 15 del día 29 de abril del 25. Estos proyectos de acta fueron circulados entre los académicos el martes pasado. Aprueba la academia las actas enviadas. Muchas gracias. Con base en eso pasamos al punto número 7, que es el anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Quiero señalar que tendrá lugar el día martes 21 de junio, en la cual tendremos una exposición del académico Joaquín Viloria sobre el tema de la Fundación de Santa Marta a propósito de los 500 años y de Rodrigo de Bastías. Con base en eso, entonces, el punto número 8 está la clausura a cargo del señor presidente de la sesión. Bueno, pues muchas gracias a Renzo y Alexander por la exposición. Queda de todas maneras, frente al trabajo de la comisión constituida para la enseñanza de la historia, la posición de la Academia Colombiana de Historia. Nosotros no estamos de acuerdo con que la historia que se enseñe sea únicamente la historia del conflicto. Creemos que la historia que debe enseñarse es una historia donde quepamos todos los colombianos y donde estén todos los procesos que se han vivido en este país durante el periodo hispánico y el periodo prehispánico. Todo lo que haya pasado en esta latitud del mundo es objeto de la historia que tenemos que enseñarle a las personas que van entrando a los colegios. De manera que con esto damos clausura a esta sesión. De nuevo, muchísimas gracias a los expositores, a los miembros que estuvieron aquí de la academia y a los invitados especiales que nos acompañaron en el día de hoy, un día tan complicado por el fútbol. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.